La rechazaron en el altar por ser estéril, pero cuando el apache viudo apareció con 7 niños huérfanos de madre y le dijo: «Ellos necesitan una mamá, y yo necesito una esposa», nadie imaginó que ella encontraría su verdadero destino. En la capilla de San Miguel del Valle, un pueblito mexicano enclavado entre montañas donde las tradiciones pesaban más que el oro, Catalina Mendoza permanecía de pie frente al altar con su vestido de novia inmaculado, mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Tenía 27 años, y este era su último intento de cumplir con las expectativas de una sociedad que medía el valor de una mujer por su capacidad de dar hijos. El novio, un comerciante de telas llamado Ernesto Fuentes, había desaparecido de la sacristía minutos antes de la ceremonia. La iglesia estaba llena de invitados que murmuraban inquietos, sus susurros resonando contra las paredes de piedra como el zumbido de abejas furiosas. Catalina sentía cada mirada clavada en su espalda, cada comentario disfrazado de preocupación que en realidad era juicio puro. Sus manos temblaban mientras sostenía el ramo de azucenas blancas que su madre había insistido en que llevara, flores que simbolizaban la pureza y la fertilidad. Un contraste doloroso, considerando las circunstancias. El padre Domingo, un anciano de 70 años que había bautizado a 3 generaciones del pueblo, se acercó con pasos lentos y expresión compungida. No necesitaba decir nada. Catalina ya sabía lo que venía. Lo había vivido antes, 2 años atrás, con otro prometido que había huido 3 días antes de la boda. Pero esta vez dolía más, porque Ernesto había conocido la verdad desde el principio. Había prometido que no le importaba, que la amaba más allá de cualquier limitación física. «Hija mía», murmuró el padre Domingo con voz temblorosa. Ernesto dejó una nota. Dice que no puede enfrentar una vida sin herederos. Dice que su familia lo presionó demasiado y que él no tuvo el valor de decírtelo de frente. Las palabras cayeron sobre Catalina como piedras. No eran nuevas, pero seguían lastimando como si fuera la primera vez que las escuchaba. Herederos. Siempre se trataba de herederos. Nadie le preguntaba sobre sus sueños, sus talentos, su capacidad de amar. Solo importaba su vientre, y ese vientre había sido declarado inútil por 3 médicos diferentes después de una fiebre terrible que casi la mata a los 15 años. La madre de Catalina, doña Rebeca, se abrió paso entre la multitud con el rostro descompuesto por la vergüenza. No la vergüenza de ver a su hija humillada, sino la vergüenza de tener una hija que no podía cumplir con su deber básico como mujer. «Catalina, sal de aquí inmediatamente», siseó entre dientes. «Estás haciendo el ridículo frente a todo el pueblo». Catalina levantó la cabeza con una dignidad que no sabía que poseía. Dejó caer el ramo de azucenas al suelo, donde las flores blancas se esparcieron como promesas rotas, y caminó por el pasillo central de la iglesia con la espalda recta y la mirada al frente. Cada paso resonaba contra las baldosas de piedra, marcando el ritmo de su marcha hacia una libertad que todavía no entendía completamente. Los invitados se apartaban a su paso, como si la humillación fuera contagiosa. Afuera de la iglesia, el sol de mediodía era cegador después de la penumbra del interior. Catalina se detuvo en el atrio, respirando profundamente el aire fresco de la montaña, cuando escuchó el galope de caballos acercándose. Un grupo de jinetes apareció en el camino polvoriento, pero no eran los rancheros locales que conocía. Eran soldados del fuerte militar cercano, y traían con ellos a varios hombres encadenados. Entre los prisioneros, uno destacaba por su porte orgulloso a pesar de las cadenas. Era un apache de 35 años, alto y de complexión fuerte, con cabello negro que le caía hasta los hombros, y ojos que habían visto tanto sufrimiento que parecían contener siglos de historia. Se llamaba Naiche, nombre que significaba «el travieso» en su lengua, aunque no había nada travieso en la expresión de dolor profundo que llevaba grabada en el rostro. El capitán de los soldados desmontó frente a la iglesia buscando al padre Domingo. «Padre, traemos a los apaches capturados. El gobierno ha decidido que en lugar de tomar medidas definitivas, serán asignados a familias del pueblo para trabajar y civilizarse». Las palabras sonaban nobles, pero todos entendían la realidad. Era una pérdida de libertad disfrazada de misericordia. Catalina observaba la escena desde las escaleras de la iglesia, todavía vestida de novia, cuando sus ojos se encontraron con los de Naiche.
En ese momento compartido, ambos reconocieron algo en el otro, la marca inconfundible de quien ha sido juzgado, rechazado y encontrado carente por una sociedad que no tenía lugar para quienes no encajaban en moldes predeterminados. Naiche había perdido a su esposa Imala durante un ataque al campamento apache, hacía 6 meses. Ella había muerto protegiendo a sus 7 hijos, desde el bebé de apenas 8 meses hasta la mayor de 12 años. Los niños habían sido capturados junto con él y enviados a un orfanato dirigido por monjas en la ciudad. Cada noche desde entonces, Naiche había rezado a los espíritus de sus ancestros pidiendo una manera de recuperar a sus hijos, de mantener unida a su familia a pesar de las cadenas que lo ataban. Doña Rebeca vio la mirada que su hija intercambió con el prisionero apache, y sintió una idea formándose en su mente calculadora. Si Catalina no podía casarse dentro de su propia clase social, tal vez podría ser útil de otra manera. Podría cumplir con el mandato del gobierno de civilizar a los salvajes, y al mismo tiempo, la familia Mendoza se libraría de la vergüenza de tener una hija solterona. «Capitán», llamó doña Rebeca, acercándose con pasos decididos. «Mi hija Catalina podría encargarse de uno de estos hombres. Tenemos tierras suficientes y necesitamos trabajadores». No mencionó que Catalina acababa de ser abandonada en el altar, ni que esta era su manera de deshacerse de un problema, mientras aparentaba cumplir con un deber cívico. El capitán evaluó a Catalina con ojos fríos. «Este apache tiene 7 hijos en el orfanato de Santa Clara. El gobierno busca familias que puedan hacerse cargo del grupo completo. Es una condición. O se quedan todos juntos, o serán separados permanentemente». Era una amenaza velada, diseñada para forzar la cooperación. Algo se removió en el pecho de Catalina. 7 hijos. 7 niños que habían perdido a su madre y estaban a punto de perder a su padre también. 7 vidas que dependían de decisiones que adultos desconocidos tomarían por ellos. Sin pensarlo completamente, sin considerar las consecuencias, Catalina habló. «Yo los tomaré», declaró con voz clara que resonó en el atrio. «Al hombre y a sus 7 hijos. Tengo una casa grande que heredé de mi abuela. Hay espacio suficiente para todos». El silencio que siguió fue absoluto. Doña Rebeca la miró con horror, el padre Domingo con sorpresa, el capitán con satisfacción cínica, pero Naiche la miró con algo diferente, una chispa de esperanza que había creído muerta para siempre. «¿Estás segura de lo que dices, mujer blanca?», preguntó Naiche en español accidentado pero comprensible. 7 niños no es tarea fácil. 3 todavía usan pañales. Los mayores no hablan tu idioma. Todos lloran por su madre cada noche». Catalina bajó las escaleras lentamente, todavía vestida con su traje de novia, y se detuvo frente a él. «Estoy segura», respondió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Los niños no deberían ser separados de su padre, y un padre no debería perder a sus hijos porque los poderosos así lo decidieron. El capitán sacó unos documentos de su alforja. «Tendrás que firmar papeles. Te harás responsable de su comportamiento. Si causa problemas, tú pagarás las consecuencias». Era otro mecanismo de control, otra forma de asegurar obediencia a través del miedo. «Firmaré lo que sea necesario», respondió Catalina. Por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión completamente suya, sin considerar las opiniones de su familia o las expectativas de la sociedad. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa tarde, mientras el sol descendía pintando las montañas de oro y púrpura, Catalina Mendoza caminaba hacia su casa acompañada por un guerrero apache encadenado. Todavía llevaba puesto su vestido de novia, ahora manchado de polvo del camino. Mañana irían juntos al orfanato a buscar a los 7 niños. Mañana comenzaría una vida que nadie había planeado, que nadie había predicho, pero que tal vez, solo tal vez, era exactamente la vida que ambos necesitaban. La casa de la abuela de Catalina